Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a el estudio de grupos pequeños. Vamos a continuar en esta sesión con el Sermón del Monte, ya llegando a su fin. Ya estamos en el capítulo número 7, ya se han recorrido bastantes temas, pero aún quedan algunos temas bastante importantes que el Señor Jesús habló en este gran discurso. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de eso, tengamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que quiere guiar nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y en el día de hoy, en el capítulo 7, comienza con un tema que es bastante interesante, bastante complicado y que muchas veces lo vivimos a diario, que tiene que ver con el juzgar a los hermanos de la iglesia, pero también con el juzgar a los demás. Y para eso, y como primer punto, vamos a ver la advertencia que hace Jesús al que juzga. Y eso lo encontramos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. La palabra juzgar viene de una palabra que quiere decir condenar, castigar. Y en esos términos está hablando Jesús. Es enfático, es muy claro nuestro Señor, ya que Él dice: no juzguen, no lo hagan, no condenen. Esa es la palabra o el término más adecuado o el que nos ayuda a resolver probablemente las dudas sobre este juzgar. No condenes. Tú no eres un juez o tú no eres el juez. Porque muchas veces cuando nosotros emitimos un juicio, nuestro juicio es completo, porque viene asociado a una condena hacia las personas y el Señor está diciendo: oigan, esa no es la labor de ustedes, no condenen a los hermanos de la iglesia por sus actos, por las cosas que ellos hablan, pero tampoco lo hagan con las demás personas. Eh, Pero hay que dejar algo bien en claro. Jesús aquí no está hablando de la facultad que todos nosotros tenemos para realizar una crítica en nuestra mente o la capacidad de ver algo que no está bien. Eso lo podemos hacer. Pues nosotros podemos darnos cuenta si algo está mal, si algo está bien. Podemos ver si una persona está obrando de mala forma. Por supuesto que sí. No está diciendo que no hagamos eso tenemos que hacerlo, es parte de nuestro ser y también es parte de nuestra vida de cristianos. Pero lo que Él está mandando aquí es a abandonar la forma en que lo hacemos. Porque muchas veces nosotros no solamente decimos que está mal lo que está pasando, sino que emitimos un juicio y una condena y eso lo transformamos en un hábito en nuestras vidas. Es algo diario, es algo normal, es algo común en nuestro corazón el emitir una condena. Y eso es lo que Jesús está diciéndonos: cuidado, no lo hagas. Muchas veces criticamos y es una crítica no constructiva, son críticas destructivas, destruyen a la persona y, y las condenamos por situaciones o cosas que no son de nuestro agrado. Por lo tanto, muchas veces es un juicio o es una condena que emitimos, pero que viene desde nuestro propio punto de vista. Y no es del punto de vista de Dios, no es desde el punto de vista de lo que enseña la Biblia, sino de lo que nos gusta o no nos gusta. Es que la persona está mal, no viene con corbata a la iglesia. Es que esa ropa no es adecuada en esta época del año. Es que esas palabras no son para un cristiano.
o es que él no tendría que haber hecho eso porque yo opino que lo que hizo está sumamente mal. Entonces, muchas veces condenamos a los demás por cosas que son de nuestro gusto. Y eso está totalmente errado. En el Evangelio de Juan, vámonos a otro evangelio. En el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 7 y en el versículo 24, Jesús dice lo siguiente: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Juzguen, pero sean justos. Vayan más allá de las apariencias. Sean justos al corregir una mala práctica o un hecho. Háganlo de acuerdo a los puntos de vista de Dios y no el que nosotros tenemos, porque muchas veces está errado. Muchas veces nos equivocamos. Pero si lo hacemos a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, podremos estar haciendo un juicio justo. Ahora, este versículo 1, porque ese estábamos leyendo, el Señor Jesús dice, no juzgues en este versículo 1 de Mateo, pero él añade algo más a este no juzgues. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Quién es el que nos va a juzgar? ¿Quién es el que va, quién es el único que puede realmente condenarnos? ¿Por condenar a otros? Dios. Por esa crítica destructiva, por esa condena sin amor, Dios te va y me va a juzgar. Dios lo va a hacer. Jesús lo está diciendo. Con la misma severidad que tú lo haces, Dios lo va a hacer contigo. Si en este mundo vivimos de esa forma, que es lamentable, condenando a otros, como si nos creyéramos dioses, como si nos creyéramos gente perfecta, que no lo somos, entonces Dios nos va a condenar. Por lo tanto, no juzguemos. Por lo tanto, obedezcamos al Señor. Ahora, el versículo 2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Por lo tanto, aquí el Señor da un poco más de información, da mucha, en realidad mucha más información del por qué debemos de evitar condenar a las personas y a los hermanos de la iglesia. Primero porque Dios nos va a juzgar, Él nos va a medir, Él nos va a colocar esta medida que hemos usado nosotros con los demás. Porque muchas veces, y esto ya lo dijimos, esta crítica que nosotros hacemos es sin amor. Y por el simple hecho de no cumplir con nuestros propios estándares, condenamos a los demás porque no cumplen con nuestros estándares. Entonces, vamos a ser tratados de la misma forma. Uno es el juicio que va a hacer Dios con nosotros, pero también el resto de las personas nos va a tratar de la misma forma en que nosotros los hemos tratado. Si hemos condenado a los demás, si hemos juzgado al resto de una forma equivocada, de una forma sin amor, sin ningún criterio, más que el nuestro, los demás, el resto, las personas, los hermanos de la iglesia, nos van a tratar de la misma forma. Y eso no está bien. Eso no habla bien de un cristiano. Eso no habla bien de alguien que supuestamente tiene ya un nivel de madurez en su vida cristiana.
Por lo tanto, no juzguemos, porque hay un punto más todavía. Nunca vamos a tener todos los datos. Nunca vamos a poder tener toda la información. Siempre va a ser una información parcial. Y por lo tanto nuestro juicio jamás va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto ese juicio, ese apuntar con el dedo que muchas veces hacemos. Nosotros tenemos que acordarnos de que Jesús nunca apuntó con el dedo a las personas. A la mujer que estaba en adulterio no le enrostró su error, su equivocación y su pecado en el rostro. De hecho, él dijo que tampoco la condenaba, no la juzgó, la perdonó. Eso es un punto súper importante que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas a la hora de tratar de emitir un juicio. Y todo esto tiene que llevarnos a lo que el Señor Jesús enseñó en este mismo Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, pero un poco antes. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17, Él enseñó una gran verdad. Y Él dijo, oigan, bienaventurados los misericordiosos, porque esos van a alcanzar misericordia. Si vivimos con misericordia, Dios nos va a llenar de misericordia. Si juzgamos con misericordia, el resto de las personas y Dios nos van a juzgar también con misericordia. Entonces el punto, este punto 1 tiene que ver con una advertencia. El punto 2 es, debemos examinarnos a nosotros antes de emitir un juicio. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 7, pero ahora en el versículo 3 y versículo 4. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? La palabra astilla que usa aquí el Señor o tiene varios sinónimos. La paja del ojo ajeno que están en otras que se usa en otras versiones de la Biblia, pelusa o una partícula muy pequeña. Esos son los posibles también significados. Entonces, astilla, que es la astilla de madera, que es algo muy pequeño. Si nos vamos a la definición, sería una partícula muy pequeña. Pero si usamos la palabra tronco, es un objeto de gran tamaño. Entonces, la lección que el Señor nos está dando aquí es, antes de tratar de sacar ese objeto pequeñísimo del ojo de tu hermano, primero saca el objeto gigante que está en tu propio ojo. Si quieres arreglar la vida de tu hermano, si quieres arreglar los pequeñísimos problemas o defectos pequeñísimos que tiene tu hermano, primero arregla los problemas gigantes que tienes en tu propia vida, que tenemos en nuestra propia vida. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Arregla tus problemas, resuelve los pecados de vida que tienes. Y después de eso, veamos si eres capaz de mirar las partículas, los problemas pequeñísimos que tiene el resto y ver si podemos ayudarlos. Critícate a ti mismo. Es un autoexaminarse. Critícate a ti mismo. Oye, tú tienes una viga, tienes un tronco metido en el ojo. Mírate al espejo. Mirémonos al espejo. Miremos a la persona que está en esa imagen en el espejo. Y veamos cuántos defectos y problemas tiene la persona que estamos mirando al espejo. Critícate, hácete una crítica constructiva, que es súper sano hacerlo.
antes de criticar a otros. Luego de eso podremos ver con claridad. Si nos vamos un poco más profundo, pidámosle al Espíritu Santo que limpie nuestros ojos. Hay un texto en Apocalipsis, en uno de los mensajes que el Espíritu Santo, que Jesús le da a las 7 iglesias, y le dice, limpia tus ojos con colirio, limpia tus ojos con el Espíritu Santo, con ese bálsamo que te da el Espíritu Santo, para que ya no seas ciego, para que puedas ver con claridad. Limpiemos nuestras vidas. Eso se está tratando de decir este texto. Limpia tu vida antes de juzgar a otros. Primero limpia tu corazón con ese bálsamo que da el Espíritu Santo a los que se acercan a Él y reconocen en verdad que tienen un tronco en el ojo. Y después de eso, tratemos de mirar esa partícula pequeña que tienen los demás. Esta crítica se le hace a los hermanos. Por lo tanto, está diciendo, oye, antes de hacer una crítica a los hermanos, al que va a la iglesia, al creyente, al que se sienta junto a ti, aquel pecador arrepentido igual que tú. Porque esto es un recordatorio también. Oye, la persona que se sienta al lado tuyo también está batallando en su fe, también tiene batallas contra su propio ser, igual que tú. Y tú que juzgas y no te acuerdas de que tú también estás peleando, tienes que acordarte de eso, tienes que acordarte que tú también batallas contra tus propios problemas, contra tus propias debilidades y contra tus propios pecados, igual que la persona a la cual estás juzgando. Por eso, limpia tus ojos, limpia tu vida. Vámonos a leer un texto de la Biblia que está en Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 1. Miren la forma en que el apóstol Pablo habla sobre el trato hacia los demás que se han equivocado cuando uno establece un juicio. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Miren con qué amor el apóstol Pablo enseña a tratar al que está en pecado. Oigan, si ustedes ven, ustedes que se han examinado, ustedes que se han lavado con el bálsamo, con las aguas del Espíritu Santo, ustedes que son más espirituales, ustedes que no andan criticando de forma destructiva, ustedes que aman al resto y que se consideran a sí mismos igual que los demás, ustedes entonces que ven al resto caer en pecado, caer en equivocaciones, caer en malas palabras, en malas conversaciones, ayúdenlos. Es el texto, eso es lo que dice, ayuden. No dice apúntenlos con el dedo, critíquenlo, destruyanlo, métanlo a disciplina por 6 meses, un año y que no haga nada. Ayuden a esa persona, a ese cristiano, a ese hijo de Dios que es igual a ti. Ayúdalo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y yo me pregunto, cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón, porque porque Dios nos ha mostrado nuestro pecado y nos ha mostrado que nos hemos equivocado y le pedimos perdón, ¿Dios cómo nos trata? ¿Nos trata con gritos, con malas palabras, a golpes? ¿O nos trata, como dice el apóstol Pablo, con ternura, con suavidad, como si fuéramos cristales? ¿Acaso Dios no te trata de esa forma? Nos trata de esa forma el Señor, con ternura, con amabilidad.
y nos ayuda a volver al camino recto. De esa forma tenemos entonces que tratar a los demás. Finalmente, como punto 3, el Señor Jesús da un consejo. Volvamos a Mateo capítulo 7. Vamos a leer ahora el versículo 5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. El contexto, Jesús les dice, oye, tú que te preocupas tanto de la partícula, de la astilla que tiene tu hermano, tu amigo en su ojo, aquí cierra diciéndole, eres un hipócrita, eres un engañador, eres alguien que usa una máscara, porque eso quiere decir hipócrita, alguien que usa una máscara. Te estás engañando, piensas que eres perfecto, piensas que no eres alguien que podría cometer pecados, estás equivocado. Aquí lo que enseña el Señor es que aquel que hace un juicio condenatorio contra un hermano, que es distinto a lo que leímos en Gálatas, tratar de ayudar con ternura y humildad. El que hace un juicio condenatorio, apuntando con el dedo, enrostrándole el pecado, se está autoengañando. Es un hipócrita. No está viendo bien, no ha actuado con humildad y el Espíritu Santo, y no ha dejado que el Espíritu Santo limpie su vida, limpie sus ojos para ver claramente. Por lo tanto, esa persona está actuando con orgullo. Se siente el mejor, se siente el más espiritual. Y lamentablemente los que son de verdad espirituales viven de otra forma. Viven como Cristo vivió, viven como el apóstol Pablo enseñó a los Gálatas, con amor y ternura. Los que se ocupan de la viga, de la astilla, del ojo del hermano, se ocupan de eso, pero no se preocupan de sus propias vidas. Es como que se les olvidan sus propias faltas. Y eso es lo que el Señor tan severamente y tan directamente está tratando de enseñar para que no nos suceda. Porque esa es la enseñanza. Aquí Jesús no está dando recomendaciones, está dando consejos, pero quiere que si vivimos de esa forma, que cambiemos de rumbo y comencemos a vivir como Él quiere que vivamos, como hijos de Dios, que ayudan al resto, que oran por el resto, que restauran a las personas que cometen errores, que se consideran a sí mismos pecadores, que debemos considerarnos como gente débil y que necesitamos constantemente el perdón de Dios porque también nos equivocamos y también caemos. De esa forma de vida quiere que vivamos el Señor Jesús. Entonces, el punto final de esta enseñanza puede ser la siguiente. Si nos hemos examinado, si nos hemos sacado el tronco, la viga de nuestros ojos, si hemos confesado nuestros pecados a Dios, hemos reconocido que nos hemos equivocado y a través del Espíritu Santo llegamos a tener un corazón limpio, entonces podremos ver con claridad y podremos sacar las astillas de los ojos de los hermanos y de las personas. Recién en ese momento, cuando nuestro corazón sea limpio, cuando vivamos con misericordia, cuando amemos de verdad al resto, cuando le pidamos perdón a Dios, reconozcamos nuestras faltas y nos sintamos tan débiles y como el resto y que nos podemos equivocar igual que el resto, cuando vivamos de esa forma, entonces allí podremos ayudar al resto con sus astillas.
y con sus grandes problemas también. De esa forma llegaremos a una madurez, a un crecimiento en Cristo. Qué brillante es este texto. A veces nos cuesta tanto vivir de esta forma. A veces es tan fácil criticar. A veces es tan fácil emitir un juicio condenatorio. Pero el Señor Jesús nos dice, no te vayas por lo fácil. Tu mente va a querer irse por lo fácil. Tienes que decirle que no. Tienes que mirarte al espejo, mirar al cielo, orar. Y luego de eso, emite el juicio. Para terminar, leamos un hermoso salmo. Para terminar con todo, con esta enseñanza del juzgar. Vamos a leer un salmo que es muy famoso. Y si no lo conoces, hoy es el día para conocerlo. Vamos a leer solamente unos versículos, no lo vamos a leer de forma completa. Este es un salmo escrito por el rey David, en el cual está pidiendo él perdón a Dios, está reconociendo este rey que estaba equivocado, que se equivocó y que necesita el perdón de Dios. Y este es el Salmo 51 y vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Qué magnífico texto. Así quiere Jesús que vivamos de esta forma, como el rey David. El rey David, de acuerdo a su posición, él tenía que juzgar al pueblo, que tenía que establecer juicios también contra las personas, a favor o en contra. Y él, como había pecado y como reconoció su culpa, tiene esta oración a Dios, este cántico a Dios. Crea en mí un Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él reconoce, David está reconociendo que su vida no estaba limpia, que su vida estaba sucia y que necesitaba el perdón de Dios. Por eso le dice, crea en mí un corazón limpio, limpia mi corazón, renuévame, renueva mi alma que está podrida, que necesita de ti. No me expulses de tu presencia. O sea, lo que había hecho para David, lo que él había hecho era tan malo, era tan falto. El rey, reconociendo algo así, que sentía que Dios lo iba a expulsar y que además le iba a quitar al Espíritu Santo. Le aterró esa idea y se humilló ante Dios y le dijo esto: Restáurame, lléname de la salvación, lléname del perdón, lléname de la alegría de saber que tengo vida eterna junto contigo, Señor. Restáurame y que mi vida esté dispuesta a obedecerte. Esa es la condición de un creyente maduro. Porque después de decir todo eso y de reconocer todo eso, el rey David dice, entonces, como rey, como seguidor tuyo, Señor, entonces voy a poder enseñar a los rebeldes, a los que se desvían de tu camino, tus caminos verdaderos. A ellos les podré enseñar y allí ellos van a poder volverse a ti. Ese debe ser nuestro anhelo, que nuestra vida esté rendida, que nuestra vida esté llena de misericordia y que reconozcamos que también somos personas pecadoras, pero que Dios nos ha perdonado. Entonces podremos mostrarles y enseñarles a los que se equivocan los caminos de Dios, porque lo haremos de una forma eh, con mansedumbre, lo haremos con amor, lo haremos con amabilidad, lo haremos guiados por Dios. Y el resultado de eso va a ser que esa gente, que esos hermanos se vuelvan a Dios.
Ese va a ser el resultado final de un juicio guiado por el amor y la misericordia de Dios. Justamente lo que sale en Gálatas, que ya lo leímos en Gálatas capítulo 6. Enseñaremos a los demás con amor y ternura. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de su misericordia, para que tú llenes al resto de misericordia, para que tú también vivas con misericordia, juzgando con misericordia, vivas llenando a las personas del amor de Dios y puedas llegar a enseñarles el camino del Señor para que esas personas, para que esos hermanos que se han equivocado, vuelvan al buen camino. Que Dios te bendiga y que Dios te haga crecer. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga.